En la línea principal del universo de Wild, el nacimiento del nuevo mundo no fue un evento pacífico, sino una colisión de realidades. Cuando el mundo original y su contraparte se fusionaron, el caos de la Pandora Box parecía haber sido borrado de la historia. Kiryu Sento y Banjo Ryuga se convirtieron en anomalías. Los únicos seres que recordaban el sacrificio, la sangre y el precio de la paz. Eran sobrevivientes de un mundo muerto, viviendo en una realidad donde sus otras versiones disfrutaban de vidas ordinarias y tranquilas. Al principio, el silencio fue un regalo. No había guerras entre facciones por la Pandora Box, Raider System, Evolve, ni experimentos inhumanos. Solo se tenían el uno al otro para navegar en esa extraña cotidianidad. Sin embargo, la paz en el universo de un Raider es siempre un espejismo. La tragedia regresó con el nombre de Killbas, el hermano mayor de Evolve. A diferencia del anterior mencionado, Killbas no buscaba consumir planetas para saciar su hambre. Él era un nihilista que deseaba la aniquilación total. Al restaurar la Pandora Box para sus fines, provocó un efecto dominó. Los recuerdos de todos aquellos expuestos al gas nébula en el viejo mundo regresaron como una marea violenta. El equipo Wild se reunió una vez más, y en un giro poético, Banjo tuvo que aceptar la ayuda de la célula de Evolve que aún residía en su sangre. Gracias a esa alianza peculiar, el príncipe de la proteína logró superar sus límites y derrotar a la amenaza carmesí. Evolve partió hacia las estrellas con la promesa de volver otro día, pero las cicatrices en la Tierra permanecieron. Atentados terroristas liderados por una de las víctimas del gas nébula del viejo mundo, Banjo ayudó en su derrota, pero sería Kasumi quien finalmente lo derrotaría. Después de tantos problemas, Banjo ya no veía diferencia entre el viejo y el nuevo mundo. Ambos con los mismos problemas relacionados a la Pandora Box y al Raider System, y por si fuera poco, peligros de otras dimensiones empezaron a surgir, recordándole a Banjo una verdad ineludible: su vida nunca sería normal. El castaño lo aceptó con una mezcla de resignación y orgullo. Amaba ser un Raider, amaba el peso de su puño cuando salvaba a alguien. Pero ese mismo peso amenazaba con aplastar su felicidad personal. Su relación con Mabuchi Yui, una joven que fue víctima de los experimentos con el gas nébula, con la que entabló una conexión cuando apareció Killbas. El distanciamiento era evidente. En las noches de insomnio, el fantasma de su antiguo amor, Ogura Kasumi, lo perseguía. El miedo a que Yui terminara convertida en cenizas por sus batallas, tal como le ocurrió a Kasumi, lo consumía. Banjo le prometió tiempo, pero el destino tenía otros planes. Como una cruel broma del multiverso, una cortina aurora se manifestó frente a él. De aquel brillo plateado emergieron Regenlift y una de sus hermanas. La valquiria de gafas no buscaba un héroe de leyenda, buscaba a un hombre capaz de golpear a los dioses. Pidió su ayuda para evitar la extinción de la humanidad en el Ragnarok. Banjo, fiel a su código, no aceptó de inmediato. Lo consultó con su familia, el equipo Wild. Sento, siempre el escéptico genio, desconfió al principio, pero la mención del sujeto amante del color magenta y la magnitud de la amenaza divina cambiaron su perspectiva. Para sorpresa de todos, Sento también había sido seleccionado para el Ragnarok. No dejaré que vayas, Sento. Tu cerebro es demasiado valioso para que lo aplaste un dios. Objetó Banjo. Fue entonces cuando Sawatari Kasumi dio un paso al frente con su característica arrogancia heroica. El científico loco se queda aquí. Yo iré en su lugar. Sentenció Kasumi, aunque en el fondo, buscaba una hazaña tan legendaria que hiciera que Misora, su aclamada idol conocida como Mitan, no pudiera dejar de mirarlo. Incluso Gentoku intentó ofrecerse, pero la decisión final fue tomada. Banjo Ryuga y Sawatari Kasumi serían los elegidos para participar en el Ragnarok. Sin embargo, antes de partir, las valquirias pidieron hablar a solas con sus respectivos compañeros. Les revelaron un dato crucial sobre la naturaleza del Ragnarok y el riesgo para sus propias almas. Un secreto que los dejó helados, pero que no hizo más que endurecer su convicción. Si tenían que quemar sus vidas para que el nuevo mundo siguiera girando, lo harían. Porque un Raider no huye de la pelea, la termina. La herida del dragón de repente comenzaba a cerrarse, para sorpresa de los espectadores. Desde el balcón de Brunilda, el amante del color magenta miraba con interés aquella habilidad. Así que la valquiria puede sanar las heridas. En efecto, Regenlift, heredera de los dioses, su habilidad para curar cualquier herida es perfecta.
Una voluntad adecuada, para alguien cuya fortaleza es el cuerpo a cuerpo, ¿no lo crees? Ya lo creo. Dijo Tsukasa sin apartar su vista del combate. Mi hermana Lift es asombrosa. En el balcón de Odín. Una habilidad sanativa, no me parece justo. Se quejó el cuervo blanco alzando sus alas. ¿Qué más da? Eso no afectará el resultado. Aunque esto me provoca un poco de molestia. Dijo Loki comenzando a rascarse la cabeza. Pero si acabas de decir. Pero antes de que el cuervo negro pudiera terminar, fue fuertemente interrumpido por el dios, que comenzaba a rascarse con más intensidad, a la vez que gruñía, asustando a ambas aves. Los espectadores estaban impacientes, la espera de ver quién haría el siguiente movimiento, carcomía a la mayoría. Los dioses, que no eran del panteón hindú, eran los más impacientes, al ver que el dios de la destrucción seguía esperando a aquel humano. Ya llevaban tiempo desde que alguno de los dos se había movido, lo único que perduraba más que su falta de movimiento eran las miradas de ambos puestas sobre el otro. Maldición, debí ser yo el siguiente en pelear. Decía Kasumi, mientras estrellaba su puño con mucha fuerza en la palma de su mano. ¿Crees que pueda recuperarse? Sentó. Puede, ese cabeza de músculo, todavía le falta mucho que demostrar, solo esperemos que lo haga. No te confíes, Banjo. Y del lado de los dioses. Porque Shiva no se ha movido. Debe ser porque espera que su oponente haga el siguiente movimiento, rompa su defensa, y acabe con él en ese mismo instante. ¿Tú qué opinas, Rudra? Le preguntó Indra, a la vez que expulsaba el humo acumulado en sus pulmones. El dios solo respondería con una sonrisa honesta, lo que hizo que los demás dioses, que de igual forma enfrentaron al dios destructor, sonrieran ante el gesto de su congénere, y teniendo su vista puesta en el dios que representa su panteón. Banjo, me cuesta mucho sanar tu herida, es peor de lo que parece. Mientras deje de doler todo bien, Lift-chan. Mientras pueda pelear sin ningún inconveniente, me es suficiente. Haré lo que pueda, no hagas una locura. Tú tranquila, el príncipe de la proteína lo hará pedazos. Decía el dragón encendiendo la llama de su espíritu. ¿Ya tomaste tu segundo aire? Le preguntó de forma divertida el dios de la destrucción. ¿Y tú? Contrapreguntó el dragón en erupción, y saliendo disparado contra el dios, que no pudo reaccionar a tiempo al jab de Cross, incrustando su puño en su abdomen, haciendo que el dios retrocediera unos cuantos metros. Todavía hay más, y más, y más. Shiva, amedrentado por la serie de golpes consecutivos del dragón, que no dejaban de aumentar su potencia. Se sigue volviendo más fuerte con cada golpe. Este humano, es muy fuerte. Decía el dios extasiado por la fuerza de aquel hombre. El cuerpo del dragón brillaba con intensidad, junto con la misma intensidad sus puños chocaban contra la deidad. Grandioso, pero tampoco me quedaré atrás. Respondió Shiva con su danza, eludiendo algunos de los golpes del dragón, pero de igual forma acertando varios golpes. Pero por más que el dios golpeaba, no podía hacer retroceder al Raider, por más golpes que acertara, Cross seguía aumentando su fuerza, demostrado en cada golpe recibido por la deidad. Hombre, ¿qué demonios te sucede? Es el miedo. El miedo a perder a alguien más. El miedo a que todo este dolor haya sido en vano. Mi alma sigue ardiendo, y mi magma está emergiendo, para quemar cualquier cosa que intente detenerme. Por eso no puedo perder. Dijo Banjo estrellando su cabeza contra la de Shiva, el cual se vio poco afectado. Algunos dicen que tengo la cabeza bastante dura. Creo que eso va más conmigo. Ambos empezaron a chocar sus cabezas, una y otra vez. Los cabezazos consecutivos hicieron que Sentó y Misora se llevaran la mano a la frente, por lo absurdo del momento. ¿Qué rayos está haciendo Ryuga? A este paso se volverá más tonto de lo que ya está. No tengo palabras. Dijo Gentoku cerrando su chaqueta, y cubriendo su camiseta. No puedo creerlo, Banjo, deja de hacer eso, no funcionará. Le gritó Yui, que tenía la misma singular reacción que sus amigos. No me escucha. Oye, cabeza de músculo, deja de hacer el imbécil, que nos avergüenzas a todos. Regañó el científico al dragón, al ponerle atención sería derribado por el dios, de un fuerte cabezazo. ¿Qué me dijiste? Preguntó Banjo no entendiendo acento, o lo que quiso decir con, avergonzar. En serio, a ti te hace caso, y a mí no.
Tengo la desgracia de saber cómo funciona su cerebro. Respondió el pelinegro con una mirada inexpresiva. De verdad tienes la cabeza muy dura. Decía Shiva acercándose a Banjo, y a la vez limpiándose la sangre que le recorría de la punta de la cabeza. Tú también, pareces Coco. Dijo Banjo sobándose la cabeza, mientras se levantaba. Shiva, con sus múltiples brazos, se movía con una gracia aterradora, moviéndose de lado a lado del dragón, como si de múltiples imágenes del dios se dibujaran a los alrededores del Raider. Banjo, por su parte, muy a su estilo no mostraba miedo alguno. Su cuerpo era un arco tenso, listo para desatar su fuerza explosiva una vez más. Con su alma que ardía como el baquel que usaba, lanzó un puñetazo entre aquellas imágenes, pero no consiguiendo conectar su puño contra él, en respuesta Shiva con un certero golpe cargado con la combustión que éste generaba, fracturaría el hombro izquierdo del dragón, a la vez que le generaba otra quemadura de tercer grado para su cuerpo. Banjo solo haría un quejido mientras sujetaba con fuerza su hombro. Banjo. No te preocupes Liz-chan, esto no es nada. Concéntrate en las quemaduras. Pero. Solo observa. Dijo Banjo, ignorando el dolor en su hombro. Vaya, no pareces afectado, a pesar de que escuche tu hueso crujir. Sí, este dolor no es nada. Porque si le tomara importancia, no podría darte una paliza. Rebosas una gran confianza Banjo, sigue mostrándome más de ti. Respondió Shiva con una serie de golpes consecutivos, golpes que venían de todas direcciones, e imposibilitaban al dragón de responder. Por cada golpe que el Raider lanzaba, el dios respondía con el cuádruple, era un torbellino de puñetazos del cual Banjo no podía salir. Maldición, Banjo está en una encrucijada. No podrá recuperarse. Demonios, es el fin. Dejen de decir estupideces. Señor Ali. Mírenlo. ¿Pero qué quiere que miremos? No hay forma de que Banjo pueda salir de esta. Ya entiendo. Por más golpes que reciba, Banjo no ha bajado sus puños. Obsérvenlo, no ha cambiado su postura, ha mantenido su guardia todo este tiempo. Pero hace poco le dislocaron el hombro. ¿Y eso lo detuvo? Habló Ricardo, calmando a los boxeadores que los acompañaban. Ese muchacho es impresionante cuánto puede aguantar. Finalmente hablaste, Chuck. Tal vez no me convertí en una leyenda como tú, Ali. Pero yo conozco el dolor honesto. Reconozco el talento de solo verlo. Quizás sea un dios, pero no puede apagar el espíritu de ese joven. No importan los huesos rotos, ese chico no bajará su guardia hasta que el puño lo encuentre. Dijo esbozando una sonrisa el boxeador Chuck Wellner, el hombre que le aguantó 15 asaltos a Mohamed Ali. En un rápido movimiento Banjo gira su palanca Vortex 3 veces, Shiva se percata y se prepara para la siguiente tanda de golpes, pero en esta ocasión sería el dios el que sería abrumado por el abrasador calor que expulsaba el dragón. Toda su armadura sería envuelta en una intensa luz que dejaría cegados a los espectadores. Cross Magma se lanza una vez más contra el dios. Shiva en su impresión no notaría que ya tendría al Raider de frente, recibiendo un golpe envuelto en fuego fundido en su mejilla, que derribaría al dios estrellándolo contra el suelo, dejando un camino de destrucción en la tierra, hasta que llegó al otro lado de la arena, impactando contra la pared, agrietándola, y cayendo un par de cimientos sobre la cabeza del dios. Toda la arena queda en silencio, el humano había remontado el combate una vez más, los dioses fueron sorprendidos una vez más por este humano, que no tomaban en serio en un principio. Los humanos no tenían palabras, de verdad podían enfrentar a los dioses que amenazaban su existencia, o en todo caso vencer a estos seres superiores, a los cuales muchos de ellos veneraban. Había muchas cosas que decir por ambos lados, pero todos estaban tan estupefactos por lo recién ocurrido que las palabras no les llegaban a los labios. El dios se levanta y se sacude la tierra que tenía encima. Y sintiendo un extraño ardor en su mejilla, tocó esta, sintiendo su piel carbonizada, el puño marcado en una quemadura negra sobre su mejilla, puso serio al dios. Decidiendo dejar de darle ventaja al dragón. Shiva rompe la distancia con su increíble velocidad, usando su danza, en una sola ráfaga de puñetazos con sus 4 brazos, que son casi invisibles para el ojo humano.
Cross Magma reacciona instintivamente, desviando y bloqueando algunos de los primeros golpes de la deidad, sintiendo el impacto sísmico incluso a través de la armadura. El verdadero y abrumador poder físico de Shiva estaba completamente desatado. Este enfrentamiento estaba entrando a su clímax. Cada impacto, cada golpe, hacía retumbar la arena. Cross en una oportunidad salta hacia atrás, y coloca el Magma Knuckle en su puño derecho. Una vez más gira la palanca Vortex, y su puño es cubierto en magma ardiente, y con su pie dominante lanza un puñetazo cargado de una gran energía desbordante que salía de él. Shiva lo ve venir, pero en lugar de esquivar, sonríe y lo intercepta con su puño. Eufórico, a Shiva se le viene el resto del recuerdo, de la pelea que a pesar de ser triste, fue la más grande pelea que haya tenido. Luego de una exhaustiva batalla, entre dos grandes amigos, donde el sudor se volvía lluvia, y el sonido de sus golpes retumbaba por toda la India. Sin embargo, la conclusión llegó. Ambos dioses, seguían golpeándose, agotados por la pelea que ya se había extendido demasiado, aunque solo uno de ellos, era el que realmente estaba al límite. Rudra se dirige directo a Shiva, con su puño arriba listo para continuar, pero Shiva responde más rápido, golpeando al dios de la tormenta derribándolo una vez más. Shiva ya había derribado varias veces a su amigo, pero seguía empedernido en ganar. Shiva le pedía internamente que no se levantara, ya que este no quería matarlo. Pero el espíritu de lucha de Rudra era más fuerte, y una vez más, volvió a levantarse. Todavía no hemos acabado. Solo estamos empezando. Siguió Rudra, lanzándose contra Shiva. Este le propina un puñetazo en su costado, deteniéndolo momentáneamente. Shiva sufría al ver a su amigo herido, y por su cabeza se cruzó una idea que terminaría con esto de una vez. Rudra a punto de golpear a Shiva, este se deja caer al suelo, cansado y sin fuerzas. Shiva decide rendirse. Pero esto no es aceptado por su amigo, que viendo sus intenciones, dice que se rinde, sorprendiendo a Shiva, quien no se esperaba que él se le adelantara. Impactado y confundido, Shiva le pregunta del por qué, si llegar a la cima del Svarga era su sueño. Las lágrimas no paraban de brotar ante este suceso. Con frustración, Rudra le dice que no fue rival para él, y que no debiera contenerse incluso si se trata de su mejor amigo. El hecho de que no lo diera todo, y decidiera rendirse es peor que la misma muerte. Aunque al final Rudra está feliz, por ver que es su amigo el quien es el más fuerte de todos los dioses de la India. No hay nadie mejor que él para estar en la cima. Rudra le hereda la voluntad de los 1116 dioses. Desde ese momento Shiva se terminó convirtiendo en el dios más fuerte de su panteón, pero al mismo tiempo fue ahí donde los caminos de él y Rudra se separaron hasta ese entonces. De vuelta en la actualidad, el dragón y el dios seguían batiéndose en combate. El choque de puños entre Shiva y Cross Magma generó una onda expansiva que barrió el polvo de la arena. Shiva, con la mirada encendida por el recuerdo de Rudra, sintió como su sangre hervía. Con cada exclamación, volvía a sentir el peso de los 1116 dioses de la India chocando contra la voluntad inquebrantable de un solo hombre. Hombre que poseía una fuerza sin igual. Ese es el espíritu, Banjo. Rugió Shiva, mientras sus 4 brazos comenzaban a moverse en un ritmo aún más frenético. El viento resopló en la nuca de Shiva, este se voltearía viendo a sus antiguos rivales, y entre ellos su mejor amigo, Rudra. Era la primera vez en mucho tiempo que volvían a verse. El dios de la destrucción no podía describir la emoción que era volver a ver a aquel dios que considera como un hermano. Ese recuerdo de su última pelea era una señal, tenía que terminar con este combate para volver a reunirse con sus viejos amigos. Luego miró las gradas en las que se encontraban todos los demás dioses que conformaban el panteón de la India. Sus rostros que reflejaban su intensa devoción hacia él, no dudaban de que él sería el ganador de este enfrentamiento. Esto causó que Shiva sonriera ante la plena confianza que tenían en él. Ahora con su vista en el dragón, que de igual forma estaba viendo las gradas del lado de los humanos, con un pulgar arriba que aseguraba su victoria. Esto lleno de gritos del lado de los humanos, gritos llenos de emoción y esperanza. Es hora de superar los límites, dijo Shiva incrustando sus dedos en su pecho. Esto dejó sin palabras a los espectadores, que no entendían por qué el dios se había herido a sí mismo. Aunque todo esto tenía un porqué, era para estimular su corazón y hacerlo latir más rápido. Según la leyenda, cuando llegue el momento, Shiva bailará el Tandava y destruirá el mundo. Pero la leyenda no termina ahí. Shiva quemará su propia carne, y con las cenizas reconstruirá al mundo.
De repente, el cuerpo de Shiva empezó a emitir un calor que superaba incluso las llamas de Cross. Su piel se tornó de un color carmesí oscuro y el sudor se evaporaba instantáneamente. Estaba entrando en su fase final como destructor. Siente el latido del universo. La danza de la destrucción no se detiene ante nada. Tandava Karma. Ahora. Bailemos hasta consumirnos. Banjo, ten cuidado. La voz de Regenlift sonó agitada en su mente. El calor que emana de él no es solo físico. Está quemando su propia esencia para generar ese poder. Si te toca, no creo ser capaz de sanarte a tiempo. Banjo, lejos de retroceder, apretó los puños. El magma que cubría su armadura empezó a burbujear con una intensidad violenta. Que lo intente, exclamó Banjo, mientras la palanca del Wild River giraba tan rápido que parecía un borrón. Si él está quemando su vida, yo haré que mi magma entre en erupción hasta que cubra el cielo. Sento, mira bien esto. Shiva se lanzó al ataque. Sus movimientos eran tan rápidos que ya no parecían una danza, sino un incendio forestal arrasando todo a su paso. Cada golpe que conectaba contra la armadura de Banjo dejaba una marca de fuego que el Raider sentía hasta en los huesos. Danza de los tesoros del Svarga. Kritibasa. Gritó Shiva, lanzando una patada descendente envuelta en llamas divinas. Banjo bloqueó el golpe con sus antebrazos, pero el impacto lo hundió varios centímetros en el suelo de la arena. El calor era insoportable. Los espectadores humanos gritaban de terror al ver cómo el Raider empezaba a ser consumido por el fuego del dios. Banjo. Gritó Yui desde la grada, apretando sus manos contra su pecho. No te atrevas a perder, Ryuga. Rugió Kasumi, poniéndose de pie sobre la barandilla. Demuéstrale por qué eres el príncipe de la proteína. En medio de las llamas, Banjo Ryuga soltó una carcajada ronca. Su Hazard Level estaba rompiendo sus propios límites. Shiva, eres un tipo increíble. Dijo Banjo, mientras sus ojos tras el visor brillaban con una luz azulada y naranja. Pero prometí que volvería con ellos. Y un Kamen Rider nunca rompe una promesa. El calor en la arena había dejado de ser una simple temperatura para convertirse en una fuerza física. Heimdall, el vigilante del apocalipsis, estaba literalmente sudando tinta. Su túnica estaba empapada y su casco parecía un horno. Esto es inaudito. Gritó Heimdall, desde las gradas de los dioses, mientras su micrófono chisporroteaba por la estática térmica. El dios Shiva ha encendido su propio cuerpo en el Tandava Karma, pero el humano Ryuga responde con una erupción que está derritiendo el mismo suelo. Y alguien por favor tráigame un ventilador o un escudo térmico, mi cuerno se está ablandando. En el balcón de los dioses nórdicos. Loki se rascaba la cabeza con tanta fuerza que sus uñas dejaban surcos, con una sonrisa que mezclaba la diversión con un odio creciente. Vaya, esto se está poniendo feo, ¿no crees, padre del todo? Dijo Loki, mirando de reojo a Odín. Ese humano no está usando solo un truco de Valkyria. Hay algo sucio en su energía. No es divina, pero se siente como si pudiera devorar el mundo. Me molesta, realmente me molesta que un insecto pueda morder tan fuerte. Odín no respondió. Sus cuervos, Hugin y Munin, estaban inusualmente callados, erizados por la presión que emanaba de Banjo. El dios de la sabiduría simplemente apretó sus puños con mucha fuerza hasta hacerlos sangrar, con una mirada gélida. Él no veía a un humano, veía una anomalía que las leyes del universo no deberían permitir. En las gradas de la humanidad, Kiryu Sento estaba colapsando. Su tableta mostraba una línea roja que ya se salía de los márgenes de la pantalla. Hazard Level 7.8, 8.1. Banjo, tu cuerpo no va a resistir. La armadura de magma se está fragmentando. Comentaba Sento preocupado, mientras realizaba un rápido análisis a los signos vitales del mencionado. Relájate, Sento, dijo una voz suave y peligrosa a sus espaldas. Evolve, el rey de la destrucción, apareció sentado cómodamente, saboreando un café con una sonrisa burlona. Él no está usando solo el Hazard Level humano. Los residuos de mis células en su sangre están respondiendo a su voluntad. Él finalmente lo entiende. Para proteger a esos humanos insignificantes, tiene que convertirse en lo que más odia. Tú, planeaste esto. Yo no planeo el heroísmo, Sento. Eso es algo que ustedes inventan para sentirse especiales. Evolve dejó la taza sobre la banca con un clic seco y señaló hacia la arena con su dedo largo.
Yo solo pongo el combustible. Es Banjo quien ha decidido encender la cerilla y quemar su propia existencia. Observa bien, genio. La forma magma era su límite como humano. Pero lo que estás viendo ahora, es al dragón alcanzando su verdadero potencial como mi otra mitad. En la arena, Shiva conectó un golpe devastador con su cuarto brazo directamente en el pecho de Banjo. La armadura Cross Z Magma estalló en 1000 pedazos de metal fundido. Ryuga salió disparado, chocando contra los restos de la pared destruida al inicio de la pelea. Banjo. Gritó Yui, con lágrimas en los ojos. Shiva, con el cuerpo cubierto de llamas carmesíes, jadeaba, pero su sonrisa era de victoria. Fue un gran baile. Pero tu fuego se ha apagado. Apagado. Banjo se puso de pie lentamente. Su cuerpo pesaba, y goteaba sangre, pero de sus heridas no salía humo, sino una neblina azul y roja que brillaba con luz estelar. Apenas, estoy calentando. Ryuga sacó un objeto que brillaba con una luz que no pertenecía a ese mundo, el Muscle Galaxy Full Bottle. En el balcón de Brunilda, Tsukasa ajustaba su cámara reflex, capturando un par de fotos del choque. Un dragón que se convierte en galaxia. Murmuró Tsukasa con su característica arrogancia tranquila. Parece que este mundo también tiene una historia que vale la pena recordar. Aunque, ese chico de la proteína está forzando demasiado el guión. ¿Qué quieres decir? Preguntó Geir confundida ante lo dicho por el verdadero destructor de mundos. Lift-chan. Dame todo lo que tengas. Gritó Banjo a su valquiria. Lo que tú digas, Ryuga. Respondió Regen Lift, entregando su propia esencia para estabilizar la energía extraterrestre. Banjo insertó la botella en su driver. Un sonido celestial y electrónico retumbó en todo el Valhalla, silenciando los gritos de los dioses. Una explosión de energía azul y roja barrió el fuego de Shiva. En el centro, apareció una nueva figura, Kamen Rider Crossball. Su armadura brillaba con el vacío del espacio y el brillo de 1000 galaxias. La presión era tan grande que los dioses menores en las gradas cayeron de rodillas. Shiva, en lugar de asustarse, soltó una carcajada de pura euforía. Esto es lo que estaba buscando. Ven, Ryuga. Demuéstrame el poder del universo. Shiva se lanzó con su Tandava Karma, convirtiéndose en un meteoro de destrucción. Pero Crossball se movió a través de un agujero negro que desafiaba la física. En un abrir y cerrar de ojos, Banjo ya estaba detrás de él, conectando una serie de golpes que resonaban como supernovas. Los golpes harían retroceder al dios, deslizando sus pies en el suelo fundido, pero aún moviéndose con la gracia del cosmos, el dios contraatacó con un rodillazo en el costado. Banjo hizo un quejido por la potencia del ataque, con uno de sus pies detrás dio un impulso, para lanzarle otro puñetazo a Shiva, quien lo recibió de lleno en la frente, con sus 4 brazos extendidos se lanzó como una bala de cañón contra el dragón, quien recibió el golpe de lleno en el abdomen antes de recibir otro ataque. Crossball se transportó en un agujero negro para eludir el siguiente movimiento de Shiva. Apareciendo a su costado y lanzándole un puñetazo con toda su fuerza en la cara, comiéndose por completo el puño del dragón, el cual le sacó unos cuantos dientes, pero el dios respondió rápidamente atrapando la nuca del Rider entre sus brazos superiores, y usando sus brazos inferiores lo tomaría de la cintura, pegaría un salto y estrellaría su rostro contra su rodilla. Del casco del Rider habría varias fugas de las que saldría sangre a chorros. Pero con un pie firme sobre la tierra carbonizada. El Rider giraría la palanca Vortex. Muscle Galaxy Finish. Proclamó el sistema del Rider, mientras Banjo preparaba una vez más su puño, donde tenía la nudillera concentrando toda la materia oscura en la punta de su puño. Detrás de él, la imagen de un dragón galáctico se formó a partir de las células de Evolt y la fe de Regen Lift. Toma esto.
Gritó Crossball, con su puño a unos cuantos centímetros de Shiva. Este logró cubrirse a tiempo usando sus 4 brazos, reduciendo el daño, pero con el mismo resultado, 2 de los brazos del dios destructor saldrían volando desintegrando su materia a medida que caían. El impacto fue devastador. Shiva acababa de perder 2 de sus brazos. Era una imagen sumamente aterradora para el panteón hindú. Ver a su líder sin 2 de sus brazos era algo desalentador. ¿Qué rayos? Ese humano tiene una fuerza descomunal. Y apenas te das cuenta, jeje. No te rías. Le quitó 2 brazos de un solo golpe. El dios de la tormenta tenía su mirada puesta en su mejor amigo. Estaba seguro que aún con eso su amigo se alzaría con la victoria. Pero vio que este se estaba tambaleando. Por la ausencia de sus 2 brazos su equilibrio no sería el mismo, y por ende recibió otro golpe del dragón en su mejilla, que lo haría caer. Querido. Papá. Gritaron preocupados su primera esposa e hijo. La situación no era favorable para el dios destructor. Pero desde la cima de las gradas su mejor amigo Rudra le diría lo que necesitaba. Con su puño extendido, y con el carácter que lo definía. Le dijo. Escúchame Shiva. No te atrevas a perder. No solo sintió su viento recorrer todo su cuerpo, sino que sintió esas palabras, con una sonrisa, y con sus fuerzas renovadas, se levantaría de un salto, reanudando el combate. El dios pegó un par de saltos, movería sus 2 brazos, y se movería al ritmo de las brasas que lo rodean. Rudra, siempre estás diciendo disparates. ¿Qué remedio? Supongo que no tengo alternativa. Rugió Shiva, lanzándose hacia adelante con sus 2 brazos, moviéndose como pistones al rojo vivo. Banjo no retrocedió. Sus puños, cargados con la masa de galaxias colapsando, chocaron directamente contra los de la deidad. El sonido de los impactos no era metálico, era el rugido de tormentas eléctricas. Cada vez que sus puños se encontraban, ondas de choque barrían las gradas, obligando a los dioses y humanos a cubrirse el rostro. ¡Pero qué poder!, dijo Gale cubriéndose el rostro por las intensas ráfagas de aire caliente que venían de la arena. Hay oportunidad, ganaremos esta ronda. No lo veo tan así. ¿Qué? Esta vendría siendo la segunda vez que Banjo usa esta transformación, que yo sepa. No está acostumbrado a ella. En secuencia en el balcón privado de Zeus. Shiva está más herido y fatigado que el humano, todo por esa valquiria. Yo no lo veo así, el humano no se queda atrás. El humano está más exhausto, solo basta con mirarlo. Tiembla con cada golpe. Pero Shiva se está haciendo pedazos en ese estado. Dijo Ares observando cómo con cada golpe, las cenizas de los brazos del dios destructor se esparcían. A eso iba, querido hermano Ares. En otras palabras. Lo que decidirá este combate, será quien acierte el último ataque. Dijeron sincronizados el mensajero de los cielos, y el Raider de paso. En un destello de velocidad, Shiva logró conectar una serie de golpes en el pecho de Banjo, agrietando la armadura estelar. Banjo escupió sangre dentro de su casco, pero aprovechó el impulso del dolor. No me detendré. Banjo hundió sus pies en el suelo fundido y bajó su centro de gravedad. Con un movimiento coordinado que desafiaba su agotamiento, Banjo lanzó un doble uppercut con una potencia devastadora. Sus puños derecho e izquierdo impactaron simultáneamente en la mandíbula inferior de Shiva. La fuerza fue tal que el dios de la destrucción fue levantado varios metros del suelo, rompiendo el ritmo de su danza sagrada. Por un instante, el corazón de la India estuvo suspendido en el aire, vulnerable. Después de aquel golpe, Crossball temblaría, paralizándose un par de segundos. Maldita sea, está muy cerca. Gritó Ali entusiasmado, acompañado de sus demás compañeros boxeadores que hacían box de sombra, apoyando de sobremanera al dragón. Pero este seguía entumecido por esta transformación en la que se comprimían sus músculos. ¿Sería este el final? Es ahora o nunca. Gritó sentó desde las gradas, con el corazón en la garganta. Banjo reaccionó, con la fuerza que le quedaba, saltó mientras giraba la palanca Vortex, rodeado por un vórtice de energía azul y roja que formó la silueta de un dragón galáctico. El cielo del Valhalla se oscureció, mostrando una galaxia espiral que succionaba todo el calor de Shiva. Muscle Galaxy Finish. Proclamó una vez más el sistema del Raider, mientras Banjo extendía su pierna derecha, dándolo todo en este último ataque. Shiva, recuperándose en el aire, sonrió con una alegría salvaje.
Él también puso todo lo que le quedaba de vida en su pierna derecha, que brillaba con un fuego blanco, el calor del núcleo de un sol. Tesoros del Svarga. Kritipasa. Ambos ataques colisionaron en el centro exacto de la arena. El impacto creó una esfera de luz blanca absoluta que engulló todo sonido. Durante 3 segundos, el Valhalla quedó sumido en un silencio total, seguido por una explosión térmica que sacudió los cimientos del cielo. Una densa cortina de humo negro y vapor estelar cubrió el campo de batalla. Los espectadores contenían el aliento. El humo seguía extendiéndose, todos los boxeadores que habían estado apoyando a Banjo durante este combate, jamás habían sudado tanto como en este momento, ni siquiera en el ring. La hermana mayor y la hermana menor Valkyria, estaban sumamente nerviosas, aunque la mayor no lo demostraba al nivel de la menor, que tenía ambas manos unidas y con los ojos cerrados. Lentamente, la bruma empezó a disiparse. Todos estaban atentos al resultado de la más grande pelea que habían visto. Y de entre el humo que se disipaba, el primero en ser revelado fue Banjo Ryuga. El Raider estaba tendido en el suelo, su armadura Crossball se había desintegrado casi por completo, volviendo a su forma humana. Estaba cubierto de quemaduras y sangre, inmóvil, mirando al cielo grisáceo con los ojos entrecerrados. Se veía una derrota total para el lado de la humanidad. Luego, la silueta de Shiva se hizo visible a unos metros. El dios estaba de pie, rígido, con la espalda erguida, y lleno de golpes. Los dioses del panteón hindú empezaron a vitorear, su líder había resistido el impacto final. «Papá está de pie», gritó Ganesha. Pero entonces, el humo que cubría el costado de Shiva se terminó de desvanecer. Los dioses en las gradas, que habían comenzado a celebrar, se quedaron petrificados. El grito de júbilo de Ganesha murió en su garganta, convirtiéndose en un gemido de puro horror. El lado izquierdo de Shiva ya no existía. Shiva seguía de pie, pero todo su costado izquierdo, desde el hombro hasta la cadera, había desaparecido. No era una quemadura, era un agujero perfecto, una ausencia total de materia que mostraba el interior carbonizado de su torso divino. La patada de Banjo no solo lo había golpeado, había desintegrado su esencia misma en ese punto. Shiva bajó la cabeza lentamente, mirando el vacío en su costado con una curiosidad casi infantil. Su único brazo derecho restante tembló, pero no por miedo, sino porque la energía que mantenía su forma se estaba filtrando por los bordes de la herida. Miró a Banjo, quien yacía a pocos metros, destrozado y apenas consciente. El Raider lo miraba desde el suelo, con el rostro ensangrentado pero con una chispa de desafío que se negaba a apagarse. Shiva esbozó una sonrisa, una auténtica y llena de esa alegría salvaje que lo caracterizaba. Sus ojos, antes feroces, ahora rebosaban un respeto profundo. «Oye, Ryuga». La voz de Shiva sonó clara, a pesar de que sus pulmones estaban desapareciendo. Ese último paso. Fue un ritmo increíble. Shiva cerró sus ojos, soltando un suspiro que pareció apagar las últimas llamas del Tandava Karma. «Me quemaste, por completo». Con esas últimas palabras, su cuerpo empezó a agrietarse. La luz esmeralda estalló desde su interior y, en un instante, el gran dios de la destrucción se desintegró en una lluvia de cenizas divinas que el viento de la arena arrastró hacia el olvido. Heimdall temblaba tanto que apenas podía sostener su cuerno. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en el lugar donde la presencia divina de Shiva se había desvanecido. Con un hilo de voz que fue cobrando fuerza hasta convertirse en un grito que desgarró el silencio, proclamó: se acabó. La segunda ronda del Ragnarok ha concluido. El ganador es Banjo Ryuga. La humanidad suma su primera victoria. La humanidad celebró, se habían llevado la primera victoria en el Ragnarok. Shiva vs Banjo Ryuga. Duración del combate: 12 minutos y 49 segundos. Técnica que decidió el combate: Muscle Galaxy Finish. Ganador: Banjo Ryuga. En las gradas del panteón hindú, el estrépito fue sustituido por un vacío sepulcral. Ganesha, el hijo de Shiva, dejó caer sus brazos, sus ojos inundados de lágrimas que no podía procesar. Su madre, Parvati, se cubrió la boca con ambas manos, cayendo de rodillas. El grito de papá, eres el más fuerte, se había convertido en un eco doloroso que ahora se burlaba de ellos. Rudra, el mejor amigo de Shiva, se puso de pie lentamente. Sus puños estaban tan apretados que sus nudillos sangraban. Miró a Banjo, no con odio, sino con una desolación absoluta. Shiva. Idiota.
susurró Rudra, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Realmente te divertiste hasta el final, ¿verdad? Los 1116 dioses de la India bajaron la cabeza al unísono. La cima del Svarga acababa de quedar huérfana. En el balcón privado de Zeus, el olímpico no se movía. Su mano, que sostenía una uva, se cerró con tal fuerza que la fruta estalló en un jugo púrpura. Sus músculos, usualmente relajados en su forma anciana, se tensaron por un breve segundo, revelando la bestia que vivía dentro de él. Imposible, murmuró Zeus, con una voz que hizo que el aire se volviera denso. Sus hijos se veían igual de afectados por el resultado de esta ronda. Pero Zeus sin duda estaba fuera de sí. Su humor puso nervioso al dios de la guerra, sabía lo que se aproximaba. Zeus soltó una risa seca, una serie de jojo, jojo que se transformaron en una mueca siniestra. Parece que ha llegado mi turno, dijo, mientras sus ojos brillaban con una sed de combate que hizo que hasta los dioses más valientes retrocedieran. En el balcón de Brunilda, Geir saltaba con una alegría incontenible, con lágrimas en los ojos. Lo logramos. Hermana, de verdad lo logramos. Gritaba, agitando los puños. Brunilda observaba la arena con una sonrisa gélida pero satisfecha. Así que este es el potencial de estos héroes enmascarados, comentó para sí misma. No importa que no provengan de esta dimensión, su voluntad es una llama que los dioses no pueden apagar. ¿Lo ven? Los humanos que ustedes desprecian acaban de herir su orgullo para siempre. Una toma perfecta, dijo Tsukasa, bajando su cámara magenta tras capturar el momento exacto en que la esencia de Shiva se desvanecía. De vuelta con el equipo Build. El caos era absoluto. Misora y los demás gritaban de euforía, celebrando la hazaña de Banjo. Sentó, con una mueca de dolor, se cubría los oídos. Aunque una pequeña sonrisa de alivio cruzaba su rostro. De repente, una intensa luz esmeralda brotó de Kasumi. La energía se materializó en una figura imponente. Una valquiria de larga cabellera rojiza oscura, adornada con horquillas doradas en forma de alas. Su túnica oriental de mangas largas ondeaba con una elegancia guerrera. Era Geirolul, la quinta hermana. ¿Cuánto tiempo estuve dormida?, preguntó la valquiria, estirándose con un bostezo que desprendía chispas de energía. Oh, eres tú Geirolul. Te perdiste lo mejor. ¿Qué? ¿Cómo que me la perdí? La valquiria se erizó, irritada, golpeando el hombro de Kasumi. ¿Por qué no me despertaste cuando ese cabeza hueca de Banjo empezó a pelear? Se me olvidó que habíamos hecho el volunt antes de la pelea, respondió el castaño, rascándose la nuca. Pero oye, ganamos. Geirolul miró la arena destrozada y luego a los dioses, su irritación se transformó en una sonrisa feroz. Jaja, así que ese idiota y la come libros de Regenleaf lo lograron. ¡Qué envidia! Yo también quiero patearle el trasero a un dios. ¿Me oyeron, malditos presumidos? Kasumi dio un paso adelante, apoyando su mano en la barandilla y mirando directamente hacia el sector de los dioses. Su aura empezó a arder con una intensidad dorada. ¿Sabes, Geirolul? Ver esa pelea me encendió la sangre, dijo Kasumi, ignorando el peligro. Hagámoslo. Oye, tú, el de las fotos raras. Miró a Tsukasa. Elígeme para la siguiente ronda. Voy a hacer trizas al siguiente dios que venga. Lo aplastaré, con mi ardiente pasión. Exclamó con desafío el más grande fan de Mitán. Los dioses quedaron mudos ante tal falta de respeto. Un mortal no solo acababa de matar a uno de los suyos, sino que otro ahora los desafiaba abiertamente con una sonrisa arrogante. La rabia en el lado divino era casi tangible, pero Kasumi no retrocedió ni un milímetro. Loki estaba fuera de sí. El dios de las mentiras pateó la barandilla de mármol, agrietándola. Esto es una maldita broma, gritó Loki, con el rostro desencajado. ¿Cómo puede un simio con armadura de juguete matar al dios de la destrucción? Odín, di algo. Odín, sin embargo, permanecía en un silencio sepulcral. Sus ojos, uno de ellos oculto por el parche, estaban fijos en los restos de energía azul y roja que aún flotaban alrededor de Banjo. Sus cuervos, Hugin y Munin, graznaban con miedo. El equilibrio se ha roto, dijo Odín, con una gran frialdad que heló la sangre de Loki, haciéndolo volver en sí. Esto dejó de ser una broma. Los Raiders no son simples humanos.
Son el resultado de una anomalía que ni siquiera el destino previó venir. Regenlift acompañaba a Banjo mientras lo transportaban sobre una camilla, pero aún así se le veía levantar el pulgar en señal de triunfo. Estás herido, y te forzaste a levantar el pulgar. Eres alguien muy extraño, Banjo Ryuga. Créeme que me gustaría presumirle esto, asentó, pero me duele tanto el cuerpo, que dudo que pueda decírselo adecuadamente. Se expresó el dragón antes de caer inconsciente, bajo una pequeña risita de la séptima hermana. Con esto, el marcador está 1-0. Murmuró Brunilda, observando la pantalla con una fijeza gélida. Solo necesitamos 6 victorias más para garantizar que la luz de la humanidad no se apague. Geir, aún temblando por la intensidad del combate anterior, miró hacia la arena donde el rastro de Shiva se desvanecía. Pero, querida hermana, ¿qué ocurrirá con Shiva? Él simplemente, ¿a dónde fue? ¿No lo viste, Geir? Brunilda se giró, y por un momento, su mirada pareció más antigua que las estrellas. Esto no es una guerra de cuerpos, es un enfrentamiento entre almas. Una vez que la esencia divina humana se desvanece aquí, no hay retorno. No pueden recuperarse, no pueden renacer en el ciclo de la reencarnación, ni ser salvados por milagro alguno. Ahora no son más que polvo disperso en el vacío. ¿Polvo? Geir retrocedió un paso, con el rostro pálido. El Nibelheim, la completa expiración del alma. No hay nada después de eso. Sentenció Brunilda, con su usual mirada fría. La revelación golpeó a la pequeña valquiria como un mazo. Ahora entendía por qué los dioses de la India gritaban con tal desesperación. No lloraban la derrota de un guerrero, lloraban la desaparición eterna de un padre y un amigo. Entonces, ¿quieres decir que si alguno de los humanos hubiese perdido, mi hermana Gris, y mi hermana Regenlift, ellas? Geir no pudo terminar la frase. Sus piernas se dieron, y cayó de rodillas, mientras las lágrimas empezaban a surcar su rostro. El peso de la misión era una montaña que la estaba aplastando. Nuestras hermanas, ¿todas ellas lo saben? Así es. Ellas aceptaron dar su cuerpo y alma en esta misión tan importante, para asegurar la existencia de la humanidad. Pero, ¿en verdad debemos permitir que esta batalla nos cueste tan caro? Sollozó Geir. En las sombras del balcón, Kadoya Tsukasa permanecía en silencio. No era su mundo, pero conocía bien el peso de los sacrificios. Ajustó su cámara, mirando una última vez a las hermanas antes de darse la vuelta. Este es el peso de salvar un mundo. Comentó Tsukasa sin mirar atrás. Un fotógrafo solo captura la imagen, no puede cargar con el dolor de los modelos. Tsukasa abandonó el balcón con pasos tranquilos, dejando a Brunilda a solas con la angustia de Geir. La hermana mayor tomó a la pequeña por los hombros, obligándola a ponerse de pie. No venceremos a los dioses, con esa actitud. Le dijo con firmeza. Ellas tomaron su decisión. No permitas que su resolución sea en vano. Pero, de solo imaginarlo es muy doloroso. Decía Geir, refugiándose en el abrazo de Brunilda para procesar la cruel realidad del Ragnarok. Conteniendo su llanto. Dentro de los pasillos del Valhalla, Brunilda y Geir se dirigían a la sala de reuniones, donde pensarían en el siguiente participante. Hasta que de pronto del móvil de Brunilda suena una notificación. ¿Tan rápido? Ya han seleccionado al próximo representante de los dioses. Dijo Brunilda, sacando el móvil. Al leer el nombre, su rostro, usualmente imperturbable, se transformó en una máscara de horror puro. Hermana. ¿Qué ocurre? Preguntó Geir, asomándose a la pantalla. Al ver el nombre, la pequeña soltó un grito que resonó en el pasillo. Ese viejo decrépito, es el que peleara. Diría Brunilda con mezcla entre enojo y miedo. ¿Cómo se les ocurre poner al jefe final apenas en la tercera ronda? No tiene sentido. Geir estaba hiperventilándose. Brunilda, ¿qué hacemos? Es Zeus. Brunilda permaneció en silencio unos segundos. Entonces, una sonrisa depredadora, casi maníaca, empezó a dibujarse en sus labios. El miedo se transformó en una adrenalina oscura. No sirve de nada preocuparse, Geir. Al contrario, esta es nuestra oportunidad. ¿Oportunidad? Repitió la menor, confundida. Así es, la oportunidad de deshacernos de ese maldito anciano. Dijo Brunilda con una emoción indescriptible.
En los pasillos que llevaban a la enfermería de la humanidad, el ambiente era una mezcla extraña de júbilo y terror. Ese idiota, siempre haciendo las cosas de la manera más difícil, murmuró Sentó, aunque su sonrisa lo delataba. Sin embargo, su camino fue bloqueado por una figura que no esperaba ver allí. Kadoya Tsukasa estaba apoyado contra una columna, barajando sus cartas con una elegancia irritante. Banjo ha cumplido su parte, dijo Tsukasa sin levantar la vista. Pero el precio de la victoria es que los dioses ya no jugarán limpio. El siguiente luchador será Zeus. ¿Cómo lo? Eso no importa. Enviarás a Kasumi, y harás caso a su forma de pedir las cosas. No, siendo honesto no lo veo enfrentando al rey del Olimpo. ¿Y quién de la lista es capaz de enfrentarlo, Tsukasa? El amante del color magenta sacó una de sus cartas con el logo de un raider que emanaba una energía maliciosa y egocéntrica. Para luchar contra el dios de dioses, necesito a alguien que esté convencido de que es mucho mejor que él, o ellos. Dentro de su salón, no tardó mucho para que Brunilda fuera notificada de imprevisto, el nombre del humano que enfrentará a Zeus. Justo en ese momento Tsukasa entra en el salón, siendo increpado por Brunilda. ¿Por qué tomaste la decisión sin consultarme? Creí que sería mejor si la hacía de una vez, créeme es el indicado para esto. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos por él. Les adelanto que él tiene una personalidad bastante excéntrica. Ya me lo temía, pero qué remedio. ¿De quién hablan? ¿Cómo es él? La curiosidad de Geir se vio alimentada por la mención de aquel participante. Es cierto, tú no estabas cuando Truth volvió. Bueno, será mejor que lo veas por ti misma. No sé cómo expresarlo sin que mi voz tiemble, comenzó Heimdall, limpiándose el sudor de la frente. La humanidad llega a esta instancia con una victoria y un empate bajo el brazo. Pero ha llegado la hora. Es momento de iniciar el tercer combate del Ragnarok. Damas y caballeros, dioses y mortales, les pido su total atención para el representante del reino celestial. De repente, el día se extinguió, convirtiéndose en una noche artificial iluminada solo por el brillo de las estrellas del Valhalla. Un sonido celestial cortó la tensión como una hoja afilada. Hermes, el mensajero de los dioses, apareció en la entrada de la arena, sosteniendo un violín que parecía tallado en cristal y oro. Sin mediar palabra, apoyó el arco sobre las cuerdas y comenzó a tocar una pieza que muy pocos humanos lograron reconocer al instante. La música no solo llegaba a los oídos, sino que parecía reordenar los átomos de la arena. En las gradas de la humanidad, en una sección reservada para las mentes más brillantes de la historia, el silencio era absoluto. Sentado en la primera fila de los espectadores humanos, un hombre de peluca blanca y rostro severo temblaba visiblemente. Era Johann Sebastian Bach. Sus manos, aquellas que habían escrito las notas que ahora resonaban en la arena, estaban entrelazadas con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. Lágrimas gruesas y pesadas comenzaron a rodar por las mejillas del viejo maestro. Es sublime, susurró Bach, con la voz rota por la emoción. Es mi aria para la cuerda del sol. Yo la concebí en mi mente como una ofrenda a lo invisible, pero escucharlo ahora, tocado por las manos de un dios, es como si finalmente la música hubiera regresado a su verdadero hogar. A su lado, un joven de mirada chispeante y elegancia rebelde, Wolfgang Amadeus Mozart, observaba a su colega con una mezcla de respeto y tristeza. Mozart, que siempre tuvo un comentario mordaz para todo, esta vez solo pudo apoyar una mano en el hombro de Bach. Míralo, Johann, dijo Mozart en voz baja, con los ojos fijos en la técnica impecable de Hermes. Ni siquiera nosotros, en nuestros mejores momentos de inspiración, pudimos rozar esa pureza. Tu obra ha alcanzado la divinidad absoluta en este momento. Llora, amigo mío, porque hoy la humanidad ha escuchado la perfección, aunque sea para despedirse de ella. De forma inesperada, este dios hace acto de presencia. Gritó Heimdall con una voz quebrada por el nerviosismo. Un reflector alumbró a una figura pequeña, un anciano escuálido en toga, que saludaba a la multitud con una mano temblorosa. Los dioses no podían creerlo, el gran Zeus participaría en la tercera ronda. Algunos estaban confundidos, pero la mayoría empezó a vitorear la aparición del gran soberano. Los humanos, aunque conocían las historias, no tenían idea de a quién tenían enfrente.
Esa apariencia de abuelo frágil no encajaba con la imagen de un dios. Muchos incluso pensaron que era un error de selección. El olímpico empezó a moverse al son de la melodía. Sus huesos desgastados crujían rítmicamente. Con un chasquido, le indicó a Hermes que era hora de subir el nivel. El mensajero divino asintió. ¿Cuántas decenas de miles de años han pasado?, murmuró Hermes. La música se detuvo un instante para regresar con una intensidad aterradora. Detrás de Hermes aparecieron 10 violines flotantes que, en conjunto, iniciaron una melodía poderosa y agresiva. La pieza cambió. Ahora era la masacre en la cuerda de sol. Desde la última vez que anuncié la entrada de Zeus. Heimdall quedó perplejo por la energía que emanaba de la canción, pero volvió a su anuncio. Solo hay una manera en la que podemos llamar a este caballero. ¿El rey de los dioses? No. ¿El padre del universo? No. Él es GFOC. Godfather of the Cosmos. El dios padre del cosmos. Al unísono, los dioses empezaron a clamar. GFOC, GFOC. Brunilda y Geir observaban con rostros desencajados, incapaces de procesar la presión que Zeus estaba generando. De pronto, el cuerpo del anciano se transformó. Las articulaciones de Zeus crujieron como troncos rompiéndose bajo un hacha. Sus bíceps se expandieron hasta parecer rocas sólidas, y sus venas latían con una luz dorada y eléctrica. El suelo bajo sus pies estalló cuando finalmente alcanzó su forma de combate, una masa de músculos divinos que desafiaba la anatomía. En un capricho, él creó todo de la nada, proclamó Heimdall, enardecido. Si no le gusta, lo devolverá todo a la nada. El máximo déspota. El dios absoluto. Él desencadenó la batalla para determinar al dios más poderoso del universo. La titanomaquia. Lleva con orgullo la desgracia de haber matado a su propio padre, Cronos. Un dios con un amor perverso por la guerra. Un verdadero dios entre dioses. El dios de los dioses. Su nombre es Zeus. El gigante musculoso alardeaba de su increíble presentación, haciendo una señal de la paz con sus dedos, mientras una sonrisa maníaca se dibujaba en su rostro. La humanidad quedó petrificada. El miedo que sentían no era hacia un hombre, sino hacia el concepto mismo de la destrucción. El ambiente en el Valhalla se volvió asfixiante. Tras la explosiva presentación de Zeus, la arena vibraba con una presión gravitatoria que hacía que a los humanos les costara respirar. La imagen del anciano frágil había sido erradicada, y reemplazada por una montaña de músculos dorados, que emanaba una sed de sangre pura. Tras el grito final de Heimdall, un silencio sepulcral descendió sobre las gradas de la humanidad. No era el silencio del respeto, sino el del terror absoluto. Los humanos, desde los filósofos griegos que lo habían adorado hasta los ciudadanos modernos que lo veían como un mito, estaban petrificados. Ver a Zeus en persona era como mirar directamente al sol, una fuerza que no debería ser enfrentada por manos mortales. El lado de los dioses era un frenesí de arrogancia recuperada. La derrota de Shiva había sido una herida en su orgullo, pero la presencia de Zeus era la cura definitiva. El pánico en el balcón de las Valquirias no se hizo esperar. Geir estaba literalmente en el suelo, aferrándose a las botas de su hermana mayor. Su rostro estaba empapado en sudor y tics nerviosos. Hermana Brunilda, esto es una locura. ¿Cómo se les ocurre enviar a Zeus tan rápido? Es muy injusto, es claro que no ganaremos esta ronda. Tienes razón, Geir, es injusto, murmuró Brunilda, con una voz que vibraba entre el odio y la emoción. Pero los dioses cometieron un error de cálculo. Creen que Zeus es el único que puede romper las reglas. Pero no tienen idea de que el humano elegido no reconoce la autoridad de ningún dios, porque él se cree el único dios verdadero. Dicho eso, fue entonces cuando, desde el túnel de los humanos, empezó a filtrarse esa extraña estática digital, pero de repente, la música sufrió un espasmo. Un chirrido digital, como el de una computadora colapsando, cortó el violín. Las notas de Hermes empezaron a repetirse en un bucle infinito y distorsionado, perdiendo su pureza. Hermes miraba sus cuerdas, que ahora brillaban con un código binario púrpura. De la nada, un estruendo que hizo vibrar los cimientos del Valhalla. No era un violín. Era el sonido de un órgano de tubos monumental, una orquesta agresiva. La melodía era, tocata y fuga en re menor.
Heimdall estaba de pie en el centro de la arena, mirando un pergamino digital que parpadeaba con una luz púrpura neón. Sus manos temblaban y sus ojos se movían de izquierda a derecha con total incredulidad. Miró hacia el túnel de los humanos, luego miró a Zeus, y finalmente suspiró, acercando el micrófono a su boca con una expresión de pura derrota profesional. Damas, caballeros, entes divinos, empezó Heimdall, su voz carente de su usual entusiasmo. Se me ha entregado un prospecto de presentación obligatorio por parte del representante humano. Según él, si no leo cada palabra con la entonación correcta, mi existencia será borrada por un parche de actualización. Heimdall tragó saliva y comenzó a leer con una voz forzada y excesivamente dramática. «Contemplen», gritó Heimdall, leyendo el guión. «No lo llamen hombre, pues la carne es un error de código que él ha depurado. No lo llamen mortal, pues la muerte es solo un game over que él ha eliminado de las opciones del sistema». Heimdall hizo una pausa, mirando el guión con una ceja alzada antes de continuar, visiblemente confundido por los términos. Aquí llega el arquitecto inmortal de la realidad. El que recogió los restos de la lógica y los reprogramó a su imagen y semejanza. El único ser cuyo talento es tan infinito que el universo mismo se queda corto de memoria RAM para procesarlo. Heimdall empezó a sudar. Este guión le exigía que se arrodillara mientras gritaba el nombre, pero se limitó a señalar el portón de los humanos. De la puerta de la humanidad emergió una procesión que dejó a los dioses mudos. No eran soldados ni héroes de leyenda. Eran cientos de seguidores, humanos con batas de laboratorio y ojos febriles, que cargaban sobre sus hombros una plataforma masiva. Era un trono construido con chatarra tecnológica de vanguardia, cables que brillaban con una luz de neón púrpura y pantallas que mostraban constantemente el mensaje: God is here. Kamida. Kamida. Shindan Kurotora. Gritaban sus seguidores, depositando el trono justo frente a un Zeus, que lo observaba con una ceja alzada, divertido por semejante espectáculo. Sentado en su trono, con una pierna cruzada y una sonrisa que desafiaba la cordura, estaba él. Vestido con su traje oscuro impecable, que miraba a la multitud como si fueran simples NPCs, en su código. Heimdall, temblando y sosteniendo aún el pergamino digital que el participante le había enviado a la fuerza, terminaría de presentarlo. El padre de los Baxters. El Game Master Supremo. El hombre que alcanzó la divinidad no por gracia celestial, sino por puro genio creativo. Heimdall cerró los ojos y gritó lo que venía en letras mayúsculas y doradas en su pantalla. El dios, Shin-Dan, Kuroto. Kuroto, desde su trono de chatarra y neón, se puso de pie en el momento exacto en que Heimdall terminó de gritar. Miró a Zeus, quien estaba genuinamente impresionado por la longitud de la presentación. Heimdall. Te faltó el título honorífico. Gritó Kuroto, su voz resonando en todo el Valhalla. Pero no importa, el mundo está por contemplarlo. Kuroto sacó el Gasat, God Maximum Mighty X. Al activarlo, el sonido no fue una simple melodía, fue un estallido de datos que distorsionó la visión de todos los presentes. Blade Billion. Henshin. 私のレベルは10億だ。 La luz se disipó y allí estaba él. Kamen Rider Game Level Billion. La armadura colosal, y esa mirada roja que parecía ver el código fuente de cada dios presente. Zeus, la voz de Kuroto ahora era un trueno digital. He leído tu archivo. Tus estadísticas son impresionantes para un jefe de nivel medio, pero yo soy el administrador. Y hoy voy a desinstalar tu mitología. En las gradas, los dioses estaban mudos. Nunca habían visto a un humano con tal nivel de megalomanía. Hermes, que aún sostenía su violín, no pudo evitar soltar una pequeña carcajada. Señor Zeus, parece que este humano es incluso más egocéntrico que usted. Esto va a ser fascinante.
Mientras la tensión crecía sobre ambos combatientes, Heimdall antes de tan siquiera comenzar la tercera ronda, Gandalf alzó su mano derecha hacia el cielo. En su palma, una esfera de energía púrpura empezó a succionar la luz de las antorchas del estadio. Esta arena carece de estética. Comentó la voz distorsionada de Kuroto desde el interior de la armadura. Como creador, me niego a luchar en un escenario tan mediocre. Stage Select. Con un golpe seco en el suelo, la realidad se fragmentó. El suelo de piedra desapareció, siendo reemplazado por una rejilla digital de color negro y neón. Del vacío surgieron montañas de datos, bloques flotantes y anillos planetarios que rodeaban la arena. El cielo del Valhalla fue sustituido por una nebulosa infinita de colores imposibles. No, no puede ser. Heimdall flotaba ahora sobre una pequeña plataforma digital. El humano ha cambiado el escenario del Ragnarok. Estamos en el espacio profundo. Esto es Cosmic Chronicle. Zeus. La voz de Kuroto resonó como el fin de una era. Espero que tengas suficientes vidas extras para lo que viene. Porque comenzará el período de la beta cerrada para tu destrucción. Y así, en un universo creado por la voluntad de un solo hombre, daría comienzo la tercera ronda del Ragnarok. Por un lado, la grandiosidad del Dios Padre del Cosmos. Por el otro, la omnipotencia autoproclamada del Game Master. ¿Podrán los dioses recuperar su orgullo e igualar el marcador, o la humanidad se llevará su segunda victoria consecutiva de la mano de un loco? Una pelea de egos de proporciones cósmicas ha comenzado. El Valhalla ya no es un templo, ahora es un campo de juego. Fin del capítulo. Yo creía que esto era fácil. Solo había que subir vídeos y... ¿Sabes, Sora? Ya no soy creativo. El tiempo. Ese hijo de puta pasa para todo el mundo. No es culpa del tiempo, Sora. Es todo culpa mía y de nadie más.